El 27 de febrero de 2021, Colorado quedó conmocionado por el espantoso crimen de Brian Cowie. El adolescente tomó despiadadamente la vida de Warren Barnes, un hombre sin hogar, y guardó su cabeza cercenada en su propio armario. To start back to the beginning and go slow and tell me as many details as you can remember. So, because Murray going to jail for 15 years probably. I have no idea. Because we're at the beginning. It's murder. Aquí tienes 10 niños malvados que confesaron ante la cámara. El 5 de octubre de 2012, Jessica Ridgway, una chica de Westminster, Colorado, no regresó a casa desde la escuela. 2 días después, su mochila escolar, que contenía sus gafas, fue encontrada en una acera, mientras que sus restos desmembrados fueron descubiertos en un parque. Entonces, ¿qué ocurrió realmente durante esos 2 días? Volvamos al principio. Como muchas niñas, a Jessica Ridgway se le enseñó a ser cautelosa con los extraños y a gritar si alguien intentaba agarrarla. Estas advertencias eran evidentes en un cuaderno que ella mantenía en su escritorio en la escuela. Mensajes como «No juegues sola en el parque» y «Cuidado con los extraños» estaban garabateados en su cuaderno, pero el peligro siempre acechaba cerca. A poco más de 1 milla de la tranquila vecindad suburbana de Jessica en Westminster, Austin Sigg, un joven de 17 años, tenía una fascinación por la ciencia mortuoria desde una edad temprana. Incluso sus padres lo enviaron a un consejero basado en la fe con la esperanza de guiarlo en la dirección correcta. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Así que, cuando Austin se cruzó en el camino de Jessica, la tragedia era inevitable. Sorprendentemente, el interés de Austin por la ciencia mortuoria era visto como inusual, pero no necesariamente alarmante. Más tarde, durante una entrevista con los investigadores, el hermano menor de Austin recordó un comentario un poco espeluznante que su hermano hizo sobre aprender cómo matar a personas y ser capaz de salirse con la suya. Lo que es aún más aterrador es que una amiga de Mindy Sigg, la madre de Austin, recordó conversaciones que tuvieron antes de que Jessica fuera secuestrada. Mindy bromeaba sobre el interés de su hijo en la descomposición de cuerpos y mencionaba ayudarlo a practicar cómo inmovilizar a alguien con bridas. Con el tiempo, la adicción de Austin creció en silencio, llevándolo a ver imágenes perturbadoras de menores siendo agredidos, estrangulados y desmembrados. Y eventualmente, solo ver no fue suficiente para él. Scientists, all that stuff, it comes with that morbid territory. And I wasn't faced by anything that was morbid that they could show me. 4 meses antes de que Austin secuestrara a Jessica, intentó secuestrar a una mujer que corría en el lago Kettner, usando un trapo empapado en cloroformo. Afortunadamente, la mujer logró defenderse y llamó a la policía. A pesar de su intento fallido, Austin no se rindió. Esperó y apuntó a alguien más pequeña, alguien que pudiera dominar fácilmente. So you were out, for a better word, hunting? Yeah, that's the only word I can think of. Fue entonces cuando vio a Jessica caminando hacia la escuela, a poca distancia de su casa. La agarró rápidamente desde el asiento trasero de su jeep, atándole las manos y los pies con bridas. Jessica, confundida y asustada, le preguntó quién era y si conocía a su madre. Lie to her and tell her that everything was going to be okay, and I would just lie to her. Más tarde, en su cuarto, Austin dijo que intentó calmar a Jessica quitándole las bridas, poniéndole dibujos animados y prometiéndole que volvería a ver a su madre. Pero eso nunca ocurrió. Poco después, Austin le indicó a Jessica que se cambiara de ropa, que estaba empapada en orina, y que empacara sus cosas en una mochila. Luego le indicó que se diera vuelta antes de estrangularla y desmembrar su cuerpo. El 23 de octubre de 2012, Austin fue arrestado después de confesarle a su madre, quien luego llamó a la policía para que su hijo se entregara. I need you to come to my house. My son wants to turn himself in for the Jessica Ridgway murder. Tras su arresto, los abogados defensores de Austin argumentaron que sus acciones fueron impulsivas y que le costaba comprenderlas. Start beating really fast, and I couldn't think straight. Sin embargo, los fiscales y los testimonios en el juicio sugirieron que Austin, quien se declaró culpable de todos los cargos en su contra, pasó meses planeando e investigando, incluso buscando en internet
recetas de cloroformo y los 10 lugares más comunes donde las personas son secuestradas. El 19 de noviembre de 2013, Austin fue sentenciado a cadena perpetua porque no era elegible para la pena de muerte debido a su edad en el momento del crimen. Tras su sentencia, fue transferido a una prisión fuera del estado y en un lugar no revelado por su seguridad. El 26 de junio de 2013, Conrad Schaffer, un joven de 15 años, desató una mortal matanza en Kissimmee, Florida, matando a 2 personas solo por el placer de hacerlo. Su primera víctima fue David Guerrero, quien fue fatalmente disparado en su camino para tomar un autobús al trabajo. No satisfecho con esto, Conrad buscó matar de nuevo y solo unos días después lo logró. El 3 de julio, Conrad, junto con David Damus, Victoria Ríos y Juan Muriel, a quienes solo conocía desde hacía 2 semanas, irrumpió en la casa de Eric Rubnarin en Poinciana. David Damus disparó a Rubnarin en la cara con la pistola de Conrad, y luego Conrad procedió a cortarle la garganta al hombre. Inicialmente, las autoridades no vincularon los 2 asesinatos hasta que descubrieron que el mismo rifle, calibre .45, había sido utilizado en ambos tiroteos. Este rifle fue rastreado hasta el padre de Conrad, quien luego reveló que su hijo se lo había robado. El 19 de julio de 2013, la policía finalmente arrestó a Conrad Schaffer. Inicialmente, él actuó como si no supiera nada y seguía diciendo que no podía pasar toda su vida en prisión. Lloraba constantemente hasta que trajeron a su padre para ayudar a calmarlo, y Conrad seguía repitiendo que lo sentía. What do you want from me? I just wanna go home, man. That's all, boy. I wanna get out this room. Can I be honest? I'm sorry for everything. Después de un tiempo, el padre de Conrad logró calmarlo, y él se volvió más cooperativo. Admitió ante la policía que Damus disparó a Eric Rubnarin en la cara, y luego robaron varios artículos de su casa. Alright, well, I'm just gonna say this. Seeing how I don't care about my life anymore. David shot this kid in the face. Más tarde, durante la entrevista, los detectives quedaron sorprendidos cuando Conrad admitió haber apuntado aleatoriamente a personas por diversión. Lo que fue aún más aterrador fue que Conrad fue atrapado intentando conseguir más municiones. Why would you buy the gloves for? I bought the gloves because I wanted to go take the gun and shoot it. Conrad fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, robo con allanamiento de morada y gran robo por matar a Eric Rubnarin. También fue acusado de algunos tiroteos desde un vehículo en Kissimmee, pero afortunadamente nadie resultó herido. Durante la investigación, se descubrió que el padre de Conrad, Lothar Schaffer, había comprado el arma de fuego solo 2 días antes del primer asesinato. Esto suscitó sospechas de que Lothar sabía sobre los planes de su hijo. En agosto de 2013, Lothar fue arrestado por negligencia y por permitir la posesión ilegal de un arma de fuego. Terminó con 4 meses de cárcel y 2 años de libertad condicional. En cuanto a Conrad, se declaró culpable de los asesinatos y esperó 3 años para su sentencia. El 15 de abril de 2016, durante su sentencia, el abogado de Conrad pidió una condena de 40 años, diciendo que Conrad había cambiado y podría ser rehabilitado. Pero el juez no estuvo convencido y le dio a Conrad 2 penas de cadena perpetua por los asesinatos. We're all in for murder. En abril de 2011, Seth Jackson, un adolescente de Florida, fue trágicamente atraído hacia una casa rodante por su exnovia, Amber Wright, y un grupo de sus amigos. Lo mataron brutalmente, acabando con sus sueños de convertirse en un luchador de UFC antes de cumplir 16 años. Seth había estado saliendo con Amber durante 3 meses, pero su relación dio un giro cuando él sospechó que ella le engañaba con Michael Bargo, de 18 años. La ruptura fue problemática, con ambos, Seth y Amber, expresando sus resentimientos en las redes sociales. Al mismo tiempo, Michael Bargo sentía un fuerte rechazo hacia Seth, creyendo que él había abusado de Amber, quien parecía estar enfrentando a los chicos entre sí para llamar su atención. Eventualmente, esto llevó a una confrontación en la casa de Seth, donde Michael lo amenazó con un arma. Michael, que ya tenía antecedentes penales, presumía abiertamente de su arma, pero el peligroso camino que estaba orgulloso de seguir pronto lo alcanzaría. El 17 de abril de 2011, Michael y otros 4, Kyle Hooper, de 16, Justin Soto, de 20,
Charlie Ely, de 18, y Amber se unieron para planear el asesinato de Seth. Michael le pidió a Amber que engañara a Seth para que fuera a la casa de Charlie Ely esa noche, donde lo atacarían y Michael lo dispararía. Amber le envió un mensaje de texto a Seth esa noche, fingiendo que quería arreglar las cosas, y le pidió que se encontrara con ella allí. Seth estuvo sospechoso al principio, pero Amber lo tranquilizó y él aceptó ir. Cuando Seth llegó a la casa rodante de Charlie Ely, estaba completamente ajeno al peligro que lo acechaba porque Amber lo había engañado completamente. Mientras Seth hablaba con ella, Kyle Hooper lo golpeó en la cabeza con un objeto de madera y Michael lo disparó con su pistola calibre .22. A pesar de las heridas, Seth logró tropezar hacia afuera, pero Justin Soto lo derribó y golpeó en el jardín delantero mientras Michael le disparaba de nuevo. Luego, los chicos arrastraron a Seth de vuelta al interior, donde Michael continuó golpeándolo y disparándole hasta que Seth murió. Después de lanzar el cuerpo sin vida, envuelto en un saco de dormir, a un fuego ardiente, el grupo de chicos decidió usar blanqueador al día siguiente para eliminar cualquier evidencia. Luego condujeron hasta una cantera de roca aislada llena de agua en Ocala, donde arrojaron los restos de Seth Jackson a las profundidades. La culpa afectó rápidamente a Kyle Hooper, quien se desahogó con su madre mientras veía un informe de noticias sobre la desaparición de Seth. No pasó mucho tiempo antes de que toda la banda fuera capturada y acusada. Amber Wright, Kyle Hooper y Charlie Ely actuaron sorprendidos al principio de que Michael quisiera ver muerto a Jackson, pero la verdad salió a la luz cuando los tres fueron puestos en una celda de detención juntos. They're gonna be looking for us if we get out of this. Why? He'd murdered. Because of us. Michael escapó de la ciudad por un tiempo, pero la policía lo alcanzó y lo arrestó unos meses después. En junio de 2012, todos los acusados fueron sentenciados a cadena perpetua por el asesinato de Jackson, excepto Charlie Ely, quien logró ser liberado en 2020 tras declararse culpable de un cargo menor. Pero Michael Vargo, el cerebro detrás del asesinato, recibió la peor parte. Fue sentenciado a muerte, convirtiéndose en el reo más joven en el corredor de la muerte de Florida. El 19 de diciembre de 2016, Sonny Christopher Kim, un joven de 16 años, trágicamente le arrebató la vida a su hermana mayor, Ashley, disparándole 8 veces en su hogar de Martínez, Georgia. Yes, it is socially and morally wrong. And didn't you think you were going to get in trouble if that was to happen? Yes, I was certainly going to be apprehended by this. Sonny siempre había sido considerado excepcionalmente talentoso desde una edad temprana. Mostró un gran interés en la informática desde pequeño y rápidamente se volvió competente en el campo. A los 13 años, ya había conseguido un trabajo en una empresa de computadoras. Y con un CI de 160, Sonny se graduó de la secundaria a los 15 años y comenzó a estudiar ciencias de la computación en el Georgia Military College. Además de su éxito académico, Sonny también tenía una familia amorosa que incluía a su madre Nicole, su padrastro James y su hermana Ashley. Todo parecía ir bien en la vida de Sonny hasta ese fatídico día de 2016. Solo 6 días antes de Navidad, la policía de Martínez recibió una llamada angustiosa de James Brazel, quien informó que su hijo, Sonny, había disparado y matado a su hija, Ashley, y también había intentado hacerle daño a él y a su esposa. ¿Por qué Sonny haría algo así? What made you want to kill your mother and father? There wasn't really any motivation for it. Cuando los investigadores le preguntaron a Sonny por qué planeaba matar a su familia y luego a él mismo, él respondió que no lo sabía. James Brazel también mencionó que Sonny actuaba de manera extraña la noche del tiroteo. Dijo, sus ojos estaban negros, estaba desenfocado, no estaba allí. Su expresión, su voz, todo de él no era Sonny. No era el Sonny que todos conocemos. Yes. Did that make you happy? No. Did it make you sad? No, I didn't really feel much. It just sort of happened. La doctora Alison Paganelli, psicóloga forense, declaró que después de realizar entrevistas con Kim, administrar varias pruebas y revisar los registros, aún hay muchas preguntas sin respuesta, especialmente sobre su motivo para matar a su hermana. En la corte, ella declaró, aunque Sonny pudo recordar estos eventos, también describió que era como ver a sí mismo o a otra persona que se parecía a él haciendo esas cosas. I suppose I just saw her and I didn't recognize her as a son, but
shot the first person I saw, I suppose. Paganelli también mencionó que, según su experiencia con Kim, él cumple con los criterios para un trastorno del espectro autista, que generalmente muestra síntomas en la infancia temprana. En 2019, Kim se declaró culpable por razón de enfermedad mental, por asesinato en primer grado, asesinato con malicia, 2 cargos de posesión de un arma de fuego durante un delito y asalto agravado. Recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. A principios de abril de 2017, Cassandra Bjorg, de 16 años, y Johnny Ryder, de 18, cometieron un crimen atroz al asesinar a los abuelos de Cassandra en su hogar de Lawrenceville, Georgia. La policía no descubrió los cuerpos hasta el 9 de abril, estimando que la pareja llevaba muerta aproximadamente una semana. Still alive. What the heck? And then, Johnny finally, he was, scared to die. She shitted herself and peed herself. Se reveló más tarde que Cassandra y Johnny irrumpieron en la casa de sus abuelos y los atacaron brutalmente con una palanca antes de apuñalarlos en la garganta. Después del espantoso acto, sellaron la casa para evitar que el olor de la descomposición se escapara. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, los adolescentes decidieron hacer una fiesta llena de drogas y alcohol e incluso pidieron comida china mientras los cuerpos en descomposición de la pareja de ancianos yacían arriba. Yes. What did you guys do? I just smoked some weed. Okay. Did you order food? No. Okay. How long Did did they order food? No. No fue hasta que los miembros de la familia notaron la ausencia de la pareja y alertaron a la policía que se descubrió el horrendo crimen. A pesar de varios intentos de la policía de revisar la casa, no pudieron entrar, ya que no había una causa evidente para forzar la entrada. Eso fue hasta que los adolescentes intentaron asesinar a los padres de Johnny. Afortunadamente, los padres pudieron defenderse de los atacantes, pero en la escena, los oficiales encontraron un auto que pertenecía a los ancianos Bjorge, la pareja de la que nadie había tenido noticias en varios días. La policía realizó otra revisión del bienestar, y esta vez, cuando nadie respondió a la puerta, los oficiales entraron, donde encontraron los cuerpos de Wendy y Randall Bjorge. Cassandra y Johnny Ryder fueron finalmente arrestados después de un enfrentamiento con la SWAT, que terminó cuando intentaron quitarse la vida cortándose las muñecas. Tras recibir tratamiento médico, la policía comenzó a interrogarlos y Cassandra finalmente confesó el terrible crimen. The plan was that we were both gonna get both of our families, but first we got my grandparents. Then that's why we went over to Johnny's house and we attacked his sister. El 2 de febrero de 2018, Johnny Ryder y Cassandra Bjorge se declararon culpables y fueron condenados a 2 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional después de 60 años. En noviembre de 2012, Lisa Neufeld fue trágicamente asesinada por su hija adoptiva, Sabrina Zunich. La adolescente apuñaló brutalmente a Lisa casi 200 veces, mientras sus 2 hijas menores observaban horrorizadas. Pero, ¿por qué Sabrina cometió un crimen tan horrible y quién es ella exactamente? El 27 de octubre de 1994, Sabrina Zunich nació en Cleveland, Ohio. Sus padres luchaban contra la adicción a las drogas y el alcohol y habían tenido problemas con la ley en varias ocasiones. A la edad de 14 años, Sabrina fue colocada en un hogar grupal y pasó varios años entrando y saliendo del sistema de cuidado de crianza. A los 16 años, fue colocada con Kevin y Lisa Neufeld en Willoughby Hills, Ohio. Lisa era trabajadora social en el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Cuyahoga, especializada en casos de abuso sexual. Kevin era camionero. Los Neufeld ya tenían 2 hijas, Megan y Hailey. Sabrina inicialmente parecía adaptarse bien a la familia y se vinculó con las hijas de los Neufeld. Sin embargo, Sabrina comenzó a comportarse de manera conflictiva en casa, sintiendo que Lisa favorecía a sus propias hijas sobre ella. Luego desarrolló una relación inapropiada con Kevin, que se volvió sexual en la primavera de 2012. How do you get along with Tobin? Kevin and me are cool. A long time ago, that if I need anything, that I could go to Kevin. And if it was major that she needed to... Para ese verano, Kevin y Lisa estaban teniendo problemas maritales, e incluso Kevin mencionó el divorcio a sus amigos. Al mismo tiempo, Sabrina le preguntó a una amiga de la escuela si conocía a alguien que pudiera matar a su madre adoptiva. Mencionó que Lisa tenía una póliza de seguro de vida considerable
y que Kevin había sugerido que podrían comenzar una nueva vida juntos con el dinero. El 27 de octubre de 2012, Sabrina celebró su 18º cumpleaños, lo que significaba que podría haber dejado el sistema de cuidado de crianza. En cambio, decidió quedarse con los Knofel y terminar la escuela secundaria. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro cuando Lisa comenzó a sospechar que algo estaba sucediendo entre Sabrina y Kevin. Esto hizo que Sabrina sintiera que Lisa quería que se fuera de la casa. Me and Lisa have never been the best. I mean, you've never seen the like me, and she's been wanting me out of the house. Al mismo tiempo, Kevin comenzó a presionar a Sabrina. Le dijo que se quitaría la vida si Lisa no estaba muerta, así que Sabrina supo que tenía que actuar rápidamente. El 16 de noviembre, la policía recibió una llamada de Megan, de 13 años, informando que su hermana estaba apuñalando a su madre. 911 was an emergency. What's going on? Who has the knife? Cuando los policías llegaron, encontraron a Sabrina sosteniendo un cuchillo ensangrentado y a Lisa muerta en el dormitorio principal, apuñalada 178 veces. Sabrina también había sido herida durante el ataque y parecía estar en estado de shock. Fue detenida, pero al principio no dijo mucho a los investigadores. It's not alive now. What? What is your thoughts on that? It is. I'm sorry. Pero mientras Sabrina estaba en la cárcel, Kevin estaba ocupado recolectando el dinero del seguro de su esposa. Lo usó para pagar sus deudas, comprar autos, una casa en Florida e incluso tomó lecciones de vuelo. En agosto de 2013, sintiéndose abandonada por Kevin, Sabrina decidió cooperar con los investigadores y testificar contra él por el asesinato de su esposa. Kevin fue arrestado y acusado de múltiples crímenes, incluyendo conspiración para cometer asesinato agravado y agresión sexual. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. En agosto de 2014, Sabrina se declaró culpable de asesinato agravado y también fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. El 12 de octubre de 2023 ocurrió un trágico evento en Hialeah, Florida. Derek Rosa, de 13 años, apuñaló brutalmente a su madre, Irina García, más de 40 veces mientras ella dormía junto a su hermana. Pero, ¿qué ocurrió exactamente? Irina acababa de acostar a su hija pequeña y se había preparado para descansar. Derek, su hijo adolescente, estaba en la habitación contigua. Alrededor de la medianoche, la paz fue destrozada de la peor manera posible. Derek se acercó a la cama de su madre con un cuchillo de cocina grande en la mano y comenzó a apuñalarla repetidamente. En total, le causó más de 40 heridas, algunas mientras Irina gritaba y luchaba por despertarse. Afortunadamente, su hija recién nacida en la cuna junto a ella permaneció ilesa. Tras el acto horrible, Derek hizo algo inesperado. En lugar de huir o esconderse, contactó a un amigo en línea y envió 3 fotos, 2 de su madre fallecida y una selfie, mostrando sus manos ensangrentadas. Horas después, Derek hizo una llamada tranquila al 911 reportando el crimen. En el video publicado, se le puede ver hablando con el despachador, dando calmadamente el número de su departamento y preguntando si debía irse cuando vio a los oficiales acercándose. El despachador, manteniendo la calma, le indicó que se quedara donde estaba hasta que llegaran los oficiales. I see officers. Do I leave? Do I leave my house? Do not leave. Okay. Stay there, wait for your apartment. I'm ready for you. Cuando llegaron los oficiales, encontraron el cuerpo sin vida de Irina sobre la cama. Derek fue detenido sin incidentes. Durante el interrogatorio, Derek dio detalles sobre esa fatídica noche. Describió el arma que usó, un cuchillo de cocina grande con un mango morado distintivo. También relató cómo atacó a su madre mientras dormía, lo que hizo que ella despertara gritando aterrada. And then she woke up? Yes. And did you say anything else to her? Or did she say anything to you or no? No, she just screamed. She just screamed. Yes. Durante el interrogatorio, Derek permaneció extrañamente tranquilo, mostrando solo signos de incomodidad cuando le preguntaron sobre su motivo para el asesinato. Pidió usar el baño y, al regresar, solicitó un abogado, dejando la pregunta de por qué lo hizo sin respuesta.
En un video publicado meses después, se muestra a Derek hablando con su madre en español. En la breve conversación, Irina le dice a su hijo que no corra, y él se frustra, preguntándole por qué siempre le dice que no corra. Este intercambio aparentemente ordinario fue una de las últimas veces que Irina habló antes de que su vida fuera trágicamente arrebatada por su propio hijo. A medida que continúa el proceso legal, la pregunta de por qué Derek Rosa cometió este terrible acto sigue sin respuesta. ¿Fue un momento de ira incontrolable, el resultado de problemas psicológicos más profundos o algo completamente diferente? Tal vez descubramos más a medida que avance su juicio. Pero lamentablemente, Derek no es el único niño en nuestra lista hoy que ha matado a su propia madre a sangre fría. El 1 de noviembre de 2018, en la tranquila ciudad suburbana de DeBary, Florida, ocurrió un crimen impactante. Gregory Greg Ramos, de 15 años, cometió el impensable acto de asesinar a su propia madre. El trágico evento comenzó con una típica discusión familiar. Gail Clevenger regañó a su hijo Greg por su bajo rendimiento escolar, lo que rápidamente escaló en una acalorada pelea. Nadie sabía que este desacuerdo llevaría a un desenlace espantoso. Impulsado por la ira, Greg esperó hasta que Gail se durmiera y luego comenzó a estrangularla con sus propias manos. El acto brutal fue lento y agonizante, tomando alrededor de 30 minutos para que Greg estrangulara hasta la muerte a su madre. Luego decidió deshacerse de su cuerpo. Usó una carretilla para transportar el cuerpo sin vida hasta la furgoneta familiar y luego condujo hasta el área de Holly Hill para enterrarla detrás de una iglesia. Pero el encubrimiento no terminó allí. Desesperado por distanciarse del asesinato, Greg llamó a dos de sus amigos, Dylan Seglarek y Brian Porras. Juntos montaron una escena de robo en la casa de los Ramos, saqueando el lugar para crear una narrativa falsa de que Gail había sido asesinada durante un robo que salió mal. Sin embargo, su plan se desmoronó rápidamente. Cuando la policía llegó, inmediatamente sospechó que algo no estaba bien. La escena del robo parecía estar montada, y las inconsistencias en las historias de los chicos solo alimentaron sus sospechas. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas en el plan de Greg fueran demasiado grandes para ocultar. Ante la creciente evidencia y la presión de los investigadores, Greg confesó todo en pocas horas después del asesinato de su madre. All right, so I got home, I got in an argument with my mom. She slapped me across the face, she began to hit me, she started beating me. I didn't like it, so I strangled her to death. En su confesión, Greg reveló los detalles escalofriantes de cómo mató a su madre y los pasos que tomó para encubrir su crimen. Su comportamiento sugirió un inquietante nivel de orgullo por lo bien que creía haber ejecutado su plan. Threw her body in there, filled it back in, made it look all nice and natural. El 22 de enero de 2021, Greg Ramos se presentó ante un juez, finalmente enfrentando todo el peso de sus acciones. Expresó arrepentimiento y asumió la responsabilidad de su crimen. Sin embargo, sus disculpas poco pudieron hacer para aliviar el dolor de aquellos que conocieron y amaron a Gail Clevenger. Al final, el juez sentenció a Greg a 45 años de prisión. El 24 de marzo de 2014, en Tallinn, Idaho, los oficiales de policía se enfrentaron a una escena perturbadora que los perseguiría durante años. Entraron a un pequeño apartamento y encontraron sangre esparcida por el suelo y salpicada en el techo, con el cuerpo sin vida de un niño recostado en el regazo de su padre muerto. What should happen to someone that just killed their brother and their father? Die. Do you think a person should die? El día comenzó con una llamada frenética al 911, donde el llamante dijo: "Mi papá intentó matarme, yo le disparé". Cuando los oficiales llegaron, apenas podían creer lo que veían. La sangre estaba por todas partes. En medio del caos, descubrieron a Eldon Gale Samuel III, de 14 años, el único sobreviviente en la casa. Más tarde, él contó una historia aterradora de lo que llevó a los trágicos eventos. Eldon estaba sentado en una sala de interrogatorios, compartiendo una historia que parecía sacada de una película de terror. En un acto desesperado de autodefensa y delirios, admitió haber matado a su padre, Eldon Samuel Jr., y a su hermano menor, Jonathan Samuel. Eldon explicó que su padre, bajo los efectos de medicamentos recetados y consumido por el miedo a un apocalipsis zombie, lo atacó y le ordenó salir de la casa, afirmando que los zombies se acercaban. You just attribute him taking that medication as to that's what he thinks. No, it's just did he say anything about zombies tonight? Yeah. What did he say?
he said that there might be zombies outside and stuff. La infancia de Eldon Samuel III estuvo lejos de ser ordinaria. Su padre, Eldon Samuel Jr., le inculcó una fuerte creencia en un apocalipsis zombie inminente. Desde joven, Eldon Jr. había entrenado a su hijo en el manejo de armas y en la supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Esta obsesión con los zombies no era solo una fase pasajera, era una parte significativa de su vida diaria. La familia estaba completamente preparada para un apocalipsis zombie, con su caravana llena de equipos de supervivencia como armas, cuchillos, agua y comida enlatada. También estaban listos para irse a las montañas en cualquier momento, donde los zombies no podrían alcanzarlos. Además, Eldon Jr. tenía un historial de abuso de sustancias debido a su dependencia de analgésicos recetados tras lesionarse en su trabajo como mecánico. Su adicción, combinada con su intenso miedo a los zombies, creó una situación peligrosa en la que sus hijos enfrentaron abuso físico y psicológico por su parte. Eldon Jr. incluso disparaba armas fuera de su casa de manera regular y hacía que sus hijos hicieran cosas violentas como decapitar serpientes de cascabel. También tenía frecuentes discusiones acaloradas con su hijo mayor, y un día las cosas tomaron un giro fatal. Según Eldon III, el incidente mortal comenzó cuando su padre disparó una pistola fuera del apartamento. Cuando regresó, la discusión escaló. Samuel Jr., que estaba drogado y paranoico, empujó a Eldon 2 veces en el pecho, gritando sobre los zombies. En un momento de pánico e ira, Eldon tomó una pistola y disparó a su padre en el estómago, luego 2 veces más. Mientras su padre se arrastraba hacia el cuarto de su hermano menor, Eldon lo siguió y le disparó 2 veces en la mejilla y 1 vez en la cabeza. You hit him in the face, but you don't think that did the job? No, because it didn't hit his brain. Okay, so then you took 1 more shot up higher to hit the brain. Pero la violencia no terminó allí. En una mezcla de miedo y confusión, Eldon luego se volvió hacia su hermano menor, Jonathan, y trágicamente le quitó también la vida. Eldon Gale, Samuel III, fue acusado de asesinato en 2º grado por la muerte de su padre y asesinato en 1er grado por la muerte de su hermano. Recibió una sentencia de 10 años de prisión por el asesinato de su padre y 20 años por el asesinato de su hermano. Reconociendo los complejos eventos que llevaron al crimen, el juez ordenó que estas sentencias se cumplieran de manera concurrente. El 27 de febrero de 2021, Brian Cowie, de 19 años, cometió un asesinato brutal e insensato al arrebatarle la vida a Warren Barnes, un hombre sin hogar de 69 años. Este impactante evento sacudió a la pequeña comunidad de Mesa County en Colorado. El descubrimiento de este crimen comenzó con una tarea doméstica común. La madre de Brian estaba limpiando su habitación, organizando y guardando cosas, cuando encontró un gran recipiente misterioso en el armario de su hijo. Intrigada y preocupada, decidió abrirlo y se encontró con una escena que la perseguiría para siempre. Dentro, parcialmente ocultos dentro de bolsas plásticas, estaban la cabeza y las manos cercenadas de Warren Barnes. Larvas salían de las bolsas, lo que hacía el descubrimiento aún más aterrador. La madre de Brian estaba en shock y llamó a su esposo de inmediato. Juntos llamaron al 911 y reportaron el horrible hallazgo, incluso admitiendo al despachador que su hijo tenía un gran interés por la muerte y la mortalidad. Cuando la policía le preguntó a Brian Cowie sobre lo que había en su habitación, su respuesta fue inquietantemente calmada. Les dijo directamente: sí, creo que es una cabeza humana y manos, del tipo que desapareció. Lo asesiné con un cuchillo. Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Su tono directo y la falta de remordimiento fueron tan escalofriantes como el crimen mismo. Y cuando le preguntaron por qué lo hizo, Brian simplemente respondió: siempre me pregunté cómo se sentiría cometer un asesinato. I didn't take my medicine, and plus for years I was wondering what murder would feel like, because Reed, Ted Bundy, and the Zodiac, they all say murder is the best feeling in the world. So I'm like, I'm gonna try that. En cuanto a la víctima de Brian Cowie, elegir a Warren Barnes fue un acto deliberado y calculado. Brian eligió a Barnes, un hombre sin hogar conocido en la comunidad por su amor a la lectura, porque creía que la muerte de Barnes pasaría desapercibida. En su lógica retorcida, Brian pensaba que matar a alguien en los márgenes de la sociedad saciaría su morbo sin llamar mucho la atención.
El día del asesinato, Brian planeó meticulosamente sus acciones. Armado con un cuchillo y llevando 3 pares de guantes para evitar dejar huellas dactilares, atacó a Barnes y desmembró su cuerpo. Destroyed his eyes by stabbing them. Okay. And then I cut off his hands. I put those in plastic Ziploc bags. And then I cut off his right arm at this joint. Luego almacenó la cabeza y las manos cercenadas en su armario, tal vez como trofeos macabros de su horrible crimen. El juicio de Brian reveló detalles aún más perturbadores sobre su estado mental y los eventos que llevaron al asesinato. Una evaluación de su cordura durante el juicio descubrió que Brian había pasado una cantidad significativa de tiempo investigando sobre asesinos en serie y asesinatos, posiblemente alimentando un interés oscuro en lugar de planificar activamente un crimen específico. En el tribunal, Brian se declaró culpable, pero citó la locura como defensa. Sin embargo, la fiscalía argumentó que las acciones de Brian fueron claramente premeditadas, como lo demuestra su planificación y ejecución cuidadosa del asesinato. El tribunal finalmente declaró a Brian Cohy culpable de asesinato en primer grado, 2 cargos de manipulación de un cadáver humano y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Richard Gurley, quien presidió el caso, lo describió como uno de los más horribles que había visto en sus 37 años en el sistema de justicia penal.